Shabbat Shalom, familia hermosa, pueblo de Israel. Aquí estamos en un nuevo Shabbat, por la misericordia de Dios, transmitiendo desde Miami, Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. La parashat de esta semana, la porción es Vayigash. Se encuentra en Bereshit, capítulos 44, 18 al 47, 27. Vayigash significa y se acercó. Y como una introducción, en esta porción quiero compartirles la profecía, la porción de la Haftará que se lee en este Shabbat. Y esa porción se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulos 37, versículos 15 al 28. Es costumbre leer una porción de la Torá, una porción de los profetas, y en el mesianismo leemos una porción del Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento. Y cada porción de los profetas está de alguna manera integrada con la porción de la parashá que toca en cada semana. No es algo al azar, es algo preparado de manera especial. Leemos entonces la Haftará y de esta manera vamos a conocer la voluntad de Dios, el libre albedrío de Dios, el propósito de Dios, al cual cada uno de nosotros debemos estar alineados. Y después vamos a conectar esto con la historia de Yosef y sus hermanos. Y vino a mí la palabra de Hashem diciendo: y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para Yosef, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Recordemos que el liderazgo del pueblo de Israel, antes de la formación, ya cuando estaban como una familia, simplemente no como un pueblo, Yosef había, digamos que tomado la primogenitura, porque Rubén la había perdido, pero Yosef, ante los ojos de su padre, había muerto, cuando en realidad lo habían vendido en Egipto. Luego, Yehudá toma el liderazgo y la representación de todos sus hermanos, como vimos en la parashá pasada, para ir a rescatar a Shimón, que estaba preso en Egipto, y para llevar la responsabilidad bajo sus hombros de presentarle a Binyamin, el único hijo de su esposa amada Rachel que le quedaba a Jacob. Entonces, Yehudá tomó ese liderazgo y por otro lado estaba el liderazgo de Yosef. De la misma manera, cuando vinieron muchos años después la conquista de la tierra prometida, los reyes, los jueces y después los reyes, el pueblo de Israel se dividió. Y se dividió en la casa de Jacob, en la casa de Yehudá, ¿no? Y en la casa de Efraín, que era el descendiente primogénito de Yosef. Se repite la historia de una familia dividida, en este caso un pueblo dividido, donde los liderazgos estaban de parte de Yehudá y de Yosef. Continúa diciendo: toma luego otra vara y escribe en ella, para Yosef, vara de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Entonces Dios está manifestando aquí su deseo, su propósito, de que el pueblo de Israel esté unido en uno solo, que esté reconciliado. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles: así dice Hashem Elohim. He aquí tomaré la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y
las tribus de Israel, sus compañeros. Las pondré con aquella, con la vara de Yehudá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano, y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Entonces, fíjense que aquí hay un cumplimiento también en nuestra actualidad, porque el pueblo de Dios, que es el pueblo que cree en la Torá, el pueblo que cree en el Mesías, está dividido entre el pueblo judío, que cree en la Torá, cree en el Mesías, pero no reconoce a Yeshua, y el pueblo cristiano, que cree en Yeshua, pero que de alguna manera ha, digamos que dejado atrás un poco el tema de la ley, su cumplimiento, la manera de interpretarla, pero conoce al Mesías. Y el Mesías es el único que puede unir a el pueblo de Israel en uno solo. Continúa entonces diciendo: y diles, así dice Hashem Elohim, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, porque las 10 tribus de Israel que se fueron al norte, posteriormente fueron gentilizadas entre todas las naciones. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Entonces, hace falta de que el Mesías, Ben David, venga de nuevo para establecer su reinado sobre el pueblo cristiano y el pueblo de Judá en una sola nación, que es el pueblo de Israel. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Por lo tanto, la función de Yosef, que tenía una figura de el Mesías, para poder salvar a sus hermanos, a su familia, del hambre y de su contaminación espiritual, tenía que haber un proceso de arrepentimiento, de reconocimiento de los errores, de perdón y de reconciliación. Igual que hoy en día hace falta lo mismo, tanto en el pueblo cristiano y judío. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Pero bueno, David ya murió. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Recuérdense que la palabra David significa el amado, y es uno de los títulos del Mesías, que es el amado de Dios. Y él es el que va a reinar para siempre, porque se le fue prometido a la descendencia de David el reinado por siempre del pueblo de Israel. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Pero el santuario, el cumplimiento de este santuario en medio de ellos para siempre, es a través del Espíritu de Santidad que viene a morar en nuestros corazones, convirtiéndonos cada uno de nosotros en santuario de Dios hoy en día. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, que es el pacto de Dios. Ese es el propósito de Dios, ser Dios de Israel, y que nosotros seamos su pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Hashem, santifico a Israel cuando mi santuario está en medio de ellos para siempre. Entonces las naciones querrán incorporarse al pueblo de Israel, porque verán el poder de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, el propósito de Hashem, que decidió en su libre albedrío, es decir, su voluntad santa y soberana es reconciliar y unificar a Israel por medio de Yeshua HaMashiach en un solo pueblo que está conformado por la plenitud de los gentiles y por los judíos. Y con este preámbulo de la Haftará vamos a conectarnos con la historia que venimos reseñando de Yosef, su sufrimiento, el problema de la familia de Jacob, que los hermanos tenían envidia, odio, quisieron matarlo, terminaron vendiéndolo, lo cual también es extremadamente grave, y Yosef estaba sufriendo injustamente, igualmente sufrió en Egipto injustamente, por la casa donde estuvo esclavizado, después en la cárcel,
pero posteriormente, como Hashem estaba con él, él lo prosperó en todo tiempo, en todo momento, hasta en la cárcel lo prosperó, lo sacó de la cárcel y lo puso como vicerrey, vicefaraón de Egipto, con un propósito de salvar a su propia familia del hambre, pero también de salvar a Egipto y a todas las naciones del hambre. Adicionalmente también tenía la responsabilidad, como se profetizó en el sueño que tuvo, de que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Eso habla de una responsabilidad también espiritual sobre sus hermanos, y sobre las naciones también. Entonces comenzamos, ya Yosef en la paracha anterior vimos que cuando sus hermanos fueron a buscar comida, él no quiso revelar su rostro como su hermano, sino que mantuvo, sin decir mentira, mantuvo su posición como el vicefaraón. Pero no lo hizo no porque no los amara, ni porque les tuviera rencor en su corazón y los odiara, ni porque se quisiera vengar de ellos, sino porque él entendió, se acordó de los sueños que él había tenido. Él se acordó que los sueños que habían tenido el copero y el panadero, él los había interpretado, o Dios lo había interpretado por medio de él y se habían cumplido proféticamente, igual que los sueños del faraón, que Dios le dio la interpretación a Yosef y se habían cumplido, de tal manera que ya habían pasado los 7 años de prosperidad, habían acumulado la comida, como Dios le dio la solución a Yosef y a Faraón, y Dios le había dado también una esposa y 2 hijos a Yosef en Egipto. Y cuando vio a sus hermanos que ya estaban en el segundo año de los 7 años de hambre, que se acercaron a él y se postraron ante él, él se recordó de su sueño. Y en su sueño habían 11 espigas que se inclinaban delante de él, hablando de los 11 hermanos, pero en ese momento solamente habían 10 hermanos. Por lo tanto, Yosef se alineó con la voluntad de Dios. El libre albedrío de Yosef fue cumplir el libre albedrío de Hashem. Fue adaptarse a Dios y no adaptarse al mundo, porque él nunca se adaptó a Egipto. Él, digamos que supo manejarse sin apartarse de Dios en Egipto. Por eso digo que nunca se adaptó a Egipto, porque si se hubiese adaptado a Egipto, se hubiese separado de Dios. Y en función a esto, fue guiando a sus hermanos al arrepentimiento, llamándolos espías, diciéndoles que si todavía vivía su hermano menor, pidiéndoles la demostración de que vivía, pidiéndole que lo trajeran, pero cuando trajeran a Benjamín, se iban a poder postrar delante de él, y efectivamente así sucedió. Luego los acusó de nuevo de haberse robado su copa, que vimos que tenía una implicación profética con el Mesías. La copa de la adivinación es el Mesías, nuestro Mesías, que es el que nos revela todas las cosas y nos guía a toda verdad. Y los hermanos se regresaron a su casa, y luego que ya se les acabó la comida, bueno, se vieron en la imperiosa necesidad de volver a bajar a Egipto. Pero Jacob no quería entregar a su hijo Benjamín, porque le podía pasar lo mismo que a Yosef, le podía pasar lo mismo que a Shimón, que había quedado preso también. Y Jacob se iba a sentir responsable de haber perdido a Yosef, porque lo mandó a buscar a sus hermanos a un sitio lejano y peligroso, de perder a Shimón, porque él fue el que los mandó a Egipto a buscar comida, y en este caso también iba a ser responsable de perder a Benjamín si lo enviaba a Egipto. Pero Rubén le dijo: mira, yo te ofrezco mis 2 hijos, si yo me responsabilizo de Benjamín, y si yo fracaso, bueno, tú matas a tus 2 nietos, lo cual es una locura, porque entonces ahí en ningún momento se compensa nada, ni se hace justicia, sino que es pérdida por todos lados, porque iba a perder a su hijo Benjamín y también iba a perder a sus 2 nietos, lo cual fue inaceptable para Jacob. Luego Yehudá tomó la iniciativa y le hizo una propuesta mucho más razonable, se responsabilizó por Benjamín, y que toda, digamos, que el castigo que pudiera generarse de una misión fallida y que recayera sobre él. Él estaba dispuesto a poner su vida por la vida de Benjamín. Y Jacob pues entendió y aceptó esta propuesta y le dio la responsabilidad a Yehudá. Por lo tanto, Yehudá en ese momento heredó
la primogenitura, porque, como les dije anteriormente, Joseph a los ojos de Jacob estaba muerto. Y Jehudá parte con sus hermanos y Benjamín a Egipto, se encuentra con Joseph y aquí comienza esta parte de la historia que culmina, como todos sabemos, con una reconciliación y una sanación, una reconciliación real, verdadera, no superficial, no, sino real. Dice en Bereshit capítulo 44 versículos 18 en adelante que se acercó a él Yehudá, y esa es la palabra Vayeshef, ¿no? Y se acercó, pero se acercó a Joseph, que representaba la máxima autoridad, era como faraón, ¿no? Y sabemos que es una figura del Mesías, y tenemos que saber cómo acercarnos al Mesías, y cómo entrar en juicio con él, y cómo orar, y cómo suplicar, ¿no? Con humildad, pero basado en la justicia de Dios, en la propia palabra de Dios. Entonces Yehudá le dijo: te ruego, mi señor, desea hablar tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues eres como Faraón. Entró con mucha reverencia, con mucha firmeza, pero con mucha reverencia. Le iba a decir la verdad, le iba a decir verdades, y las verdades muchas veces pueden generar molestia, pero él no se iba a intimidar por eso, sino que iba a ir con la verdad, con sinceridad, con honestidad. Mi amo preguntó a sus siervos diciendo: ¿acaso tienen padre o hermano? Y dijimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad, un hijo de su vejez, un hijo de su sabiduría. Joven, su hermano ha muerto. Él quedó solo de su madre y su padre lo ama. Al morir Joseph, supuestamente, entonces el otro hijo de Rachel, Benjamín, pasó a ocupar ese lugar en el corazón de Jacob. Y sus hermanos lo sabían y pues se lo están diciendo a Joseph. Y dijiste a tus siervos: hágalo bajar hacia mí y yo pondré mi ojo sobre él. Y dijimos a mi señor: no puede el joven dejar a su padre, porque si llega a dejar a su padre, morirá. Mas dijiste a tus siervos: si no viene su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. ¿Y qué significa esto? Que es que si ellos le tenían rabia a Benjamín, así como le tenían rabia a Joseph y envidia, entonces no iban a poder ver el rostro de Joseph y no iban a poder obtener alimentos. Si ellos no se arrepentían de lo que le habían hecho a Joseph y no lo mostraban por medio de Benjamín, pues Joseph sabía que ellos verdaderamente no se habían arrepentido y seguían siendo los mismos malvados de antes que lo vendieron. Por lo tanto, esta propuesta que le hace Joseph y que Yehudá le está recordando, va dirigida a ver qué es lo que hay en el corazón de sus hermanos, si verdaderamente estaban arrepentidos. Entonces continúa diciendo: y sucedió cuando subimos donde tu siervo, mi padre, cuando se regresaron, que le dijimos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: regresen, cómprennos un poco de comida. Y le dijimos: no podemos bajar, solo si nuestro hermano menor está con nosotros, bajaremos. Pues no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. No podemos ver el rostro de Hashem por medio de Mesías Yeshua, nuestro Salvador, si no nos perdonamos los unos a los otros. Como dice el libro de Jacobo, capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría, triunfa sobre el juicio. Y como nos enseñó nuestro Señor Yeshua en la oración del Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el modelo que tenemos que aprender y desechar los modelos del mundo.
Continuamos con la parashá y en el versículo 27 al 29 dice, y dijo tu siervo, mi padre, a nosotros, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer Rachel. Me dejó uno y supuse, ay, ciertamente fue despedazado. Pues no lo he visto desde entonces, porque esa fue la historia que le contaron los hermanos de Yosef, que una bestia lo había matado y le trajeron su túnica llena de sangre. Por eso, si llegan a llevarse también a este de mi presencia, es decir, a Beniamín, y le aconteciese alguna calamidad, entonces habrán hecho descender mis canas con maldad a la tumba. No estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Y ahora, si vengo a tu siervo mi padre, y el joven no está con nosotros, dado que su alma está tan atada a su alma, ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Recordemos que la copa de Yosef había sido encontrado en el costal de Beniamín y que los hermanos se habían comprometido, sabiéndose inocentes de que donde se encontrara la copa de Yosef, que bueno, que tal persona muriera. Y el mayordomo le dijo, mira, no va a morir, pero va a quedar como siervo. Y cuando lo encontraron en el costal de Beniamín, pues se devolvieron a Egipto y entonces es cuando sucede esta conversación de Yehudá con Yosef. Y entonces, repito, ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá Jacob. Y habrán hecho descender tu siervo la ancianidad de tu siervo, nuestro padre condolerá la tumba. Pues tu siervo, es decir, Yehudá, garantizó a Beniamín ante mi padre, ¿no? Diciendo, si no lo traigo a ti, entonces habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. Y fíjense que la función de Yehudá, que la tribu de los judíos, pues han preservado la Torá, han preservado las fiestas, han preservado, pues, la ley. Y la función de la ley es traer a los hijos que son llamados por Dios de vuelta a el Eterno, en arrepentimiento. O sea, ¿cómo hace la Torá esto? Conduciéndonos al Mesías, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio y dándonos luego las instrucciones para que podamos andar en santidad. Continúa hablando Yehudá delante de Yosef diciendo, por eso ahora por favor permite que tu siervo se quede en lugar del joven como un siervo para mi Señor. Y que el joven suba junto con sus hermanos. Porque ¿cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre. Por eso coloqué aquí que el que está dispuesto a servir es el que sirve para el Señor. Miren, cuando Yosef contó el sueño de las espigas que se doblaban delante de la espiga de él, representando a las 11 espigas que representaban a los 11 hermanos, lo que en la carne pensaron los hermanos, bueno, entonces nosotros vamos a estar sirviéndole a nuestro hermano menor, porque él es el preferido de mi papá. No, vale, por eso lo envidiaban y lo odiaban. Él no estaban dispuestos a servir a ellos, más bien la idea era que lo sirvieran a ellos, que Yosef lo sirviera a ellos, pero no ellos estaban dispuestos a servir a Yosef. Pero el verdadero servidor, el verdadero líder, es el que sirve a los demás. Y el ejemplo nos lo dio Yeshua cuando vino a este mundo, no a ser servido, sino a servirnos a nosotros. Por lo tanto, no entendieron lo que el Dios estaba haciendo, porque lo que Dios estaba generando era que Yosef iba a sufrir y Yosef iba a luego ser exaltado con la única finalidad de servir a su familia, de servir a sus hermanos, de servir a su padre, de servir al pueblo de Israel para que no se murieran de hambre y para que pudieran sanarse de todos esos malos sentimientos, esas emociones aprendidas por el mundo, a la cual todos nosotros estamos expuestos, ¿no? Y vemos que hay un verdadero arrepentimiento de parte de Yehudá en representación de todos sus hermanos,
porque él estaba dispuesto a entregar su vida por la de Benjamín. Y entonces tenía el espíritu del Mesías, porque el espíritu del Mesías fue entregar su vida por nosotros. Y esto, indudablemente, que conmovió a Yosef y pudo ver cómo Dios había estado trabajando en el corazón de sus hermanos. Por lo tanto, el que sirve, entre paréntesis a otros, sirve, es útil. Y el que sirve, es decir, el que es útil, es el que sirve, es decir, el que le sirve a otros. El que sirve, sirve, y el que sirve es el que sirve. Espero que se entienda porque parece un trabalenguas, ¿no? Y entonces viene el capítulo 45 y no pudo Yosef contenerse ante los presentes, frente a los cuales exclamó. Y fíjense que esa expresión, no pudo contenerse Yosef, pero bueno, si Yosef había tenido dominio propio, lo habíamos visto en todo momento, en todo tiempo, cuando, cuando la mujer de Potifar quería acostarse con él y él salió huyendo, cuando estuvo también delante de los hermanos y se retiró a llorar a solas, no solamente una vez, 2 veces. Y entonces aquí esta expresión puede confundirse de que efectivamente Yosef no pudo contenerse, o sea, perdió el dominio propio y por eso fue que se rebeló delante de su hermano. No, no es así. Yosef siempre tuvo dominio propio delante de sus hermanos y delante de las personas que estaban presentes. Por eso es que le dijo que sean retirados todos de mi presencia, porque lo que iba a suceder era algo que era íntimo entre Yosef y sus hermanos. Y fíjense que Yeshua se va a dar a conocer a Yehudá, o sea, a los judíos, en su segunda venida. Y fíjense que si Yosef no se revelaba a sus hermanos, porque dijo, cuando no quedó nadie con él, se dio a conocer Yosef a sus hermanos. O sea, ¿qué pasaba si Yosef se contenía y no se revelaba a sus hermanos? Pues hubiese sido, desde el punto de vista moral, inaceptable. Porque, ¿cuál era el objetivo de él haber sido rígido y duro en el trato cuando sus hermanos fueron a buscar comida a Egipto y él no se reveló como como su hermano? El objetivo era guiarlos al arrepentimiento. El objetivo ya se había logrado porque a través de las palabras y las acciones de Yehudá en representación de todos sus hermanos se veía el arrepentimiento, se veía que ellos estaban dispuestos a dar la vida por el hijo preferido de su papá, o sea que no tenían envidia, no tenían rabia, no tenían odio, al contrario, ¿no? No estaban dispuestos a volver a cometer el mismo error que cometieron contra Yosef, estaban aferrados a obedecer a su papá y a honrarlo. Por lo tanto, no era moralmente aceptable que Yosef siguiera con esa estrategia, porque entonces de parte de Yosef hubiese sido malvado, hubiese sido alargar un sufrimiento de manera innecesaria, ¿no? Y perder el objetivo, porque el objetivo era rigidez para después llegar a la misericordia. Por lo tanto, el objetivo había sido cumplido. Y Yosef entonces era el tiempo de revelarse a sus hermanos. En el versículo 2 al 4 dice, y lloró en voz alta. Oyeron los egipcios y oyó la casa del faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef. Y fíjense que después que pronuncia estas palabras, cuando se revela, lo primero que hace es preguntar por su padre. ¿Acaso aún está mi padre con vida? Porque todo tiene un orden, una prioridad. Pero sus hermanos no lograron responderle porque quedaron desconcertados ante él. Y entonces vuelve a hablar Yosef y dijo a sus hermanos, acérquense por favor a mí. Y ellos se acercaron. Y dijo, yo soy Yosef, de nuevo se lo recalcó, su hermano, a quien vendieron a Egipto.
Cualquiera podría pensar, bueno, aquí va a empezar una pelea de nuevo, porque ahora les está reclamando, ahora está sacando para afuera todo su odio, ahora está tratando de desahogar su rabia con ellos. No, no es así, porque lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿no? Fíjense que el objetivo de él era liberarlos de culpa. Cuando le dice, yo soy José a quien ustedes vendieron a Egipto, era liberarlos de culpa, porque luego dice, y ahora no se aflijan, ni se reprochen haberme vendido aquí. No solamente que se rebeló, fue para perdonarlos y para liberarlos de esa carga pesada que ellos llevaban arrastrando durante más de 20 años, ¿no? Y entonces les explica desde el punto de vista de Dios el por qué no tienen que afligirse. Pues para que fuera un proveedor fue que me envió Dios delante de ustedes. Entonces, más allá del libre albedrío que ustedes, hermanos míos, tuvieron cuando me vendieron, se cumplió el libre albedrío, la voluntad soberana de Dios de ser fiel a sus promesas que le había hecho a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? ¿Con respecto a qué? A Israel como familia en este caso y luego como nación, iguales en el día de hoy. Igual, más allá del libre albedrío nuestro, que lo que causa son divisiones, conflictos y peleas, está el libre albedrío de Dios que se va a cumplir como está profetizado en el libro de Ezequiel. Por eso fue que empecé con el libro de Ezequiel. Y cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios, ya no tenemos que seguir sintiéndonos culpables ni manchados. Podemos descansar con el shalom, con la paz de Dios y gozarnos en la revelación y el conocimiento del Señor, porque el sentimiento de culpa pues nos quita el gozo. Y luego dice, pues estos han sido 2 de los años de hambruna en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni cosecha. Entonces entiendan, el propósito de Dios se cumplió. Más allá de lo que ustedes sentían por mí, estaba la voluntad de Dios de por medio. Por eso me envió Dios delante de ustedes, por 2 razones. 1, para asegurar remanente en la tierra, porque Dios había prometido un pueblo, el pueblo de Israel, entonces había que asegurar la subsistencia de ese pueblo de Israel. Y para sustentarlos en una salvación, en una sanación memorable. Porque ese es el significado de salvación. No solamente es salvación, sino que es sanación. Los salvó del hambre, los salvó de ser extinguidos como familia y pueblo, y los sanó de los conflictos emocionales generados por los problemas en la familia que todos tenemos. Y ahora no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me convirtió en padre para el faraón, es decir, en consejero, en asesor, en príncipe, en administrador, todo, amo de toda su casa y soberano de toda la tierra de Egipto. Y fíjense que aquí él dice que el objetivo es asegurar un remanente en la tierra, el objetivo número 1. Y esa palabra remanente viene del hebreo cherit, que tiene un valor de 911, 301, 210 y 400, en ese mismo orden de la Shin a la Taf. Y esa palabra cherit, que habla de remanente, que es el que asegura la permanencia del pueblo de Israel, es la misma palabra que la primera palabra de toda la Torá. Que la primera palabra de toda la Torá dice en el principio, en el Reshit, Bereshit. Fíjense que la palabra Reshit son exactamente las mismas letras de la palabra Cherit, que significa remanente.
¿Y qué significa Reshit? Bueno, ya lo hemos enseñado al principio de este ciclo de las Parashá en Génesis 1:1, que en el Reshit creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, pero no solamente principio a nivel de tiempo, sino en las primicias, en el primero en rango, autoridad, en orden, las primicias de la resurrección. En Yeshua creó Dios los cielos y la tierra. Y el objetivo de haber enviado a Yosef a Egipto era mantener el Sherit, que son exactamente las mismas letras, con el mismo valor de gematria, y simplemente las 3 primeras letras se invierten en orden. Y las 2 últimas letras quedan igual. Se los voy a mostrar aquí. Vamos a ver, para que ustedes lo vean. Esta es la primera, la segunda y la tercera letra de Sherit. Y fíjense que están volteadas aquí en la palabra Reshit. Y las últimas 2 letras son iguales. Entonces, está íntimamente ligado la palabra hebrea Sherit, que significa remanente, con la palabra hebrea Reshit, que significa el Mesías resucitado, en quien Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios el que Él me convirtió en padre para el faraón. Eso ya lo habíamos leído. Fíjense que con respecto al tema del remanente de Israel, en Isaías 10, capítulo 10, versículo 20 al 21, se habla proféticamente y dice: sucederá en aquel día que el Sherit de Israel, es decir, el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en el que los hirió, ¿no? Está hablando de los asirios, ¿no? Pero tampoco nos vamos a apoyar en los egipcios, ni en los griegos, ni en los romanos, ni en nadie que no sea nuestro Dios, sino que en verdad se apoyarán en Hashem, el Santo de Israel. Un remanente volverá para construir de nuevo el templo, ¿no? Para levantar el templo. El remanente de Jacob al Dios poderoso. Es decir, al Mesías, que es el que garantiza y le da la vida a Israel. Pues, aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará Hashem, Elohim de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Fíjense que el mundo y todo lo que está contaminado por pecado está condenado a la destrucción. Es una destrucción que ya está decretada en el juicio final. Pero la intención de Dios es preservar un remanente, es decir, al Mesías como una semilla en el pueblo de Israel, y esa semilla también es la que se es sembrada en las naciones para que se integren al pueblo de Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 22 en adelante dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Porque ahí estaba Faraón haciéndose dueño del mundo, aprovechándose de la sabiduría y el espíritu de Elohim que estaba dentro de Yosef. Y eso no es el propósito de Dios, ¿no? Entregarle todas las riquezas al mundo y toda la prosperidad y la abundancia. El propósito de Dios es para con su pueblo y con sus hijos, el propósito final, ¿no? Pero Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por eso que Dios soportó a Fidel Castro por 90 años, a Nicolás Maduro, que tiene, entre Chávez y Nicolás Maduro tienen ahí más de 20 años, con una dictadura implacable sobre los venezolanos, soporta a todos los gobiernos del mundo que están en contra de la palabra de Dios. Pero con paciencia Él lo hace para que las riquezas de su gloria sean sobre los vasos de misericordia, que es el pueblo de Israel, que son los descendientes de Yosef y los descendientes de Judá, que algún día van a ser un solo pueblo. Como también dice Romanos, en Oseas dice,
hablando del profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada amada, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente, un cherit, que son los que tienen al reshit, que son las primicias, será salvo. Porque él consumará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado esperma, dice en griego, un remanente, traducido en español, o un nacimiento, una descendencia, lo traducen en las versiones en español, pero en griego dice un esperma. Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y Pablo está citando ahí al profeta Isaías. ¿Y dónde está escrito eso? En Isaías 1:9. Si Hashem de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño cherit, remanente. Entonces el remanente está conectado con el reshit, que es el Mesías, y está conectado con la palabra esperma, que es el espermatozoide de Dios, digamos así. Es el espíritu de santidad colocando su simiente dentro del vientre de María. Si eso no sucedía, pues el mundo hubiese estado condenado a destrucción. Si eso no hubiese sucedido, de que se preservara el esperma, la simiente, el remanente, el reshit, por medio de Yosef, hubiesen sus hermanos, su familia sido destruidos como Sodoma y Gomorra, porque no se hubiesen ni arrepentido y tampoco se hubiesen salvado, porque se hubiesen muerto de hambre. De la misma manera, si Hashem no hubiese dejado a la familia de Jacob en Egipto, esclavizados durante muchísimos años, cientos de años, tampoco hubiese llegado la salvación al resto de las naciones. Se hubiesen destruido como Sodoma y Gomorra, porque como vamos a leer un poquito más adelante, vamos a ver que el pueblo de Israel salió de Egipto, 600,000 hombres, sin contar los ancianos y los niños, pero también salieron una multitud mixta de naciones para integrarse al pueblo de Israel. Fíjense que el propósito de Dios, o mejor, para nosotros, es que nosotros debemos de lamentarnos por las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, y debemos mantenernos fiel como hizo Yosef a Hashem, ¿no? Para que cumplamos la voluntad de Él en este mundo, asegurando que un cherit, un remanente, y esparciendo el esperma de Yeshua al Mesías a nuestro alrededor, sirviéndole a otros para que podamos ser útiles, para que le podamos servir a Hashem. En el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 37 y 38, ¿qué dice? Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot cuando salieron de Egipto, muchísimos años después de lo que está aconteciendo con Yosef, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar con los niños. Y el versículo 38 dice, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas y una gran cantidad de ganado. Se dicen que eran representantes de las 70 naciones que habitaban en Egipto. Si Israel, el pueblo de Israel, no se sembraba en Egipto ese remanente que ellos llevaban, que es el espíritu del Mesías, entonces no solamente, no se hubiesen salvado ellos, ni tampoco hubiesen podido salvar a las naciones, ni nosotros no hubiésemos podido integrar hoy en día al pueblo de Israel, porque venimos de las naciones. En Romanos capítulo 11, 25 al 26 también se nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque esto es un misterio, para que no seamos arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Melo Hagoín en hebreo se dice eso, y esto es un misterio,
Entonces la gente reacciona con rabia, con odio, con envidia hacia los judíos porque dicen, no, crucificaron a Yeshua, esos no creen en Yeshua, esos son unos malvados, ya ellos no existen, Dios los sustituyó por nosotros. Mentira, no es así. Estamos entonces reaccionando carnalmente como hicieron los hermanos de Yosef con Yosef. Estamos vendiendo al Mesías. Y esto es el propósito de Dios fue endurecer el corazón de Yehudá para que el Mesías pudiera morir por nosotros hasta que llegase la plenitud de los gentiles, que cada uno de nosotros vamos completando, hemos ido completando esa plenitud de los gentiles. Y así toda Israel será salvo, como está escrito, de Sión vendrá el libertador, ya por segunda vez, no como el Masías sufriente ben Yosef, sino como el Masías ben David, el rey, que quitará de Jacob la impiedad, como estaba haciendo Yosef a través de esta terapia que le estaba haciendo sus hermanos para quitarles la impiedad, para que se arrepintieran de sus pecados. Y en Génesis, Bereshit 48, 19 y 20, dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío. ¿En qué contexto está sucediendo esto? Más adelante, en la siguiente parashá, cuando Jacob va a morir viviendo en Egipto y va a darle la bendición a todos sus hijos, él decidió adoptar a los hijos de Yosef, Efraín y Manasés, como los hijos de él, como parte de las tribus de Israel, aunque habían nacido en Egipto, hijos de una mujer que era gentil, y él decidió adoptarlos como parte de las tribus de Israel y iba a darle la bendición a los hijos de Yosef y tenía que darle la bendición del primogénito a Menashe, porque era el primogénito, y la otra bendición a Efraín. Pero él cruzó las manos y le estaba dando la bendición del primogénito a Efraín, y Yosef le decía, pero papá, eso no es así, Menashe es el primogénito. Y su padre no quiso hacerle caso a Yosef, porque le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También Menashe vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será Melo Hagoyim. ¿Qué significa Melo Hagoyim? La plenitud de los gentiles. Efraín representa la plenitud de los gentiles, por eso posteriormente el reino de Israel, después de Salomón, se divide en el reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, que es Yehudá y Benjamín. Qué casualidad, Yehudá y Benjamín, porque Yehudá estuvo dispuesto a dar la vida por Benjamín, y las 10 tribus al norte, representados por un rey que era representante de la tribu de Efraín, que luego fueron a las naciones gentilizados y que hoy en día nosotros somos esos representantes de Efraín, que somos la plenitud de los gentiles, los Melos Hagoyim, el cumplimiento de la profecía. Y fíjense que luego se dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, Dios te haga como Efraín y como Menashe. Y puso a Efraín delante de Menashe, ¿no? ¿Y qué significa Efraín? Cuando nacieron los dos hijos, fíjense que proféticamente cuando nacen los dos hijos de Yosef, fue antes que comenzara la hambruna. Dice en Génesis 41, 50, 52, y le nacieron a Yosef 2 hijos antes de que llegaran los años del hambre, durante los años de abundancia, ¿no? Los que le dio luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y al primogénito Yosef le puso por nombre Manashe, porque dijo, Dios me ha hecho acreedor de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Eso lo explicamos en la parashá pasada, lo pueden ver. Y al segundo le puso por nombre Efraín, porque Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y proféticamente, ¿qué significa esta fecundidad, esta fructificación? Es la plenitud de los gentiles. Nosotros somos el fruto de esa profecía que se estaba cumpliendo a través de Efraín y que Jacob le confirmó cuando lo bendijo. Entonces, la plenitud de los gentiles es la señal de la reconciliación de todo Israel y la revelación del rostro de Yeshua, el Mesías, a los judíos. Así como el nacimiento de Efraín fue la señal última
antes de que ocurriera la reconciliación de todos los hermanos de Yosef y de que se cumplieran los sueños de Yosef. Y luego, siguiendo con la parashá, capítulo 45, versículos 9 al 11, entonces le dice Yosef: apresúrense, suban donde mi padre y díganle, así dijo tu hijo Yosef. Me hizo Dios, Señor de todo Egipto, desciende a mí, baja a Egipto. No te retrases, residirás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, tu nieto, tu rebaño y tu ganado, y todo lo que poseas. Y yo te sustentaré allí, pues habrá otros 5 años de hambruna, no sea que empobrezcas tú, tu familia o todo lo que es tuyo. Hoy en día estamos aquí en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos sustentados por Dios. Luego en los versículos más adelante, entonces, bueno, manda a los hermanos con una serie de comida, de carrozas, de presentes para su padre, para que trajeran a su padre. Y subieron a Egipto, subieron de Egipto, subieron a la tierra de Canaán, ¿no? A donde su padre Jacob, y le contaron diciendo: aún está Yosef con vida, y que es soberano de toda la tierra de Egipto. Mas lo rechazó su corazón, pues no podía creerle. Jacob no confiaba en esas palabras, no podía creerles. Sin embargo, cuando le relataron todas las palabras que Yosef le había hablado y vio los carros que había enviado Yosef para transportarlo, entonces revivió el espíritu de Jacob su padre y dijo a Israel: ¡qué formidable! Yosef mi hijo está vivo, iré a verlo antes de morir. Y aquí hay un detalle muy importante, que es que cuando ellos le contaron, no según su propia versión, sus propias palabras, sino según las palabras que Yosef le había mandado decir, fue cuando su padre creyó. Entonces, cuando nosotros prediquemos el evangelio, nosotros tenemos que, más que decir nuestras propias palabras, nosotros tenemos que decirle a las personas lo que Yeshua HaMashiach nos ha dicho en su palabra. Y entonces, cuando nosotros hablemos de manera fiel la palabra de Dios y no nuestras palabras, es cuando las personas se van a convertir y van a arrepentirse y se van a integrar al pueblo de Israel. Entonces, Jacob se convenció y decidió descender, pero faltaba un trámite muy importante. En el capítulo 46, versículo 1 en adelante dice: y viajó Israel, Jacob, con todo lo que tenía, y llegó a Beersheba, donde ofrendó sacrificios al Elohim de su padre, Isaac. Gracias, hijo. Y habló Elohim a Israel en visiones nocturnas. Y aquí a continuación se nos va a presentar la última profecía del Sefer de Bereshit, o sea, del libro de Génesis. Y dijo: Jacob, Jacob. Y dijo Jacob: heme aquí. Dijo el Eterno: yo soy el Dios, Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, pues como una gran nación te estableceré allí. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también ciertamente te haré subir. Y Yosef colocará su mano sobre tus ojos. Entonces, ante nosotros, tomar una decisión tan importante, en este caso, mudarse Jacob de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto, tenemos que consultar con el Señor. Y el Señor es el que nos va a confirmar si esta es la decisión, si este es el deseo y la voluntad de Él o no. Y efectivamente, el Señor le confirmó, y no solamente le confirmó que bajara, sino que lo iba a acompañar Él en persona, directamente. Bueno, ¿cómo es eso? Y dicen los sabios. Bueno, será la Shejiná, la presencia de Dios. Y ahí hay un gran debate, ¿no? Pero cuando dice que yo descenderé contigo a Egipto, es porque el Mesías Yeshua descendió aquí a este mundo a morir. Y después dice: yo también ciertamente te haré subir, porque juntamente con Yeshua somos crucificados y juntamente con Él somos resucitados. Y Yosef colocará su mano sobre tus ojos, o sea, quiere decir que Jacob iba a morir en Egipto.
pero no iba a ser enterrado en Egipto, sino en la tierra de Canaán. Eso lo vemos más adelante. Y entonces el versículo 8 de este mismo capítulo 46 dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Inmediatamente se enumera todos los nombres de las personas o las almas que descendieron a Egipto. Porque estaban los hijos de Jacob, estaban también los nietos de Jacob, ¿no? Y luego de enumerar todas las personas que bajaron a Egipto con Jacob, dice, todas las almas que vinieron con Jacob a Egipto, sus propios descendientes, además de las mujeres de sus hijos, de los hijos de Jacob, eran en total 66 almas. Y los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto sumaban 2 almas. Entonces, tenemos que sumar 66 almas más Joseph, 67. Más las 2 hijos que eran Efraín y Menashe, 69 almas, ¿no? Pero después dice, todas las almas de la familia de Jacob, o sea, los descendientes de Jacob, sin incluir a Jacob, que vinieron a Egipto, eran 70. 66 que bajaron con Jacob, más Joseph, Efraín y Menashe. Pero ¿cómo es eso? Esos son 69, no son 70. Entonces aquí surge una gran discusión. Aquí en esta lámina vemos cada uno de los descendientes que bajaron a Egipto. De parte de Lea, sin contar a Lea, por supuesto, y sin contar a Jacob, hay 33 descendientes, ¿no? Porque ella tuvo 6 hijos y cada uno de esos hijos tuvo sus hijos. Luego tenemos Silpa, que era la sierva de Lea, que tuvo 2 hijos, y de esos 2 hijos nacieron una serie de descendientes, en total que de parte de Silpa eran 16 personas en total, de parte de Bilhá, la sierva de Rachel, eran 7 personas, y de parte de Rachel, la sierva de, la esposa de Jacob, eran 14 descendientes de sus 2 hijos, de Joseph y Benjamín, ¿no? Pero aquí hay una discusión, ¿no? ¿Cómo completamos las 70 personas, ¿no? Dentro del judaísmo, la tradición oral dice que, y les voy a leer lo que dice ahí, la inclusión de Yohebed, que nació a la entrada de Egipto como la 70ª, o sea, la número 70, descendiente, si bien no figura específicamente en la lista de la Torá, sigue la opinión del Midrash y de Rashi. El Midrash es parte del Talmud, y Rashi es un comentarista de la Edad Media muy famoso, que en ambos casos dicen que fue Yohebed que nació pues entrando a Egipto. Luego hay otra opinión de otros comentaristas que dicen que incluyen a Jacob dentro de esta cuenta, pero eso no cuadra muy bien porque aquí está hablando en todo momento, si ustedes lo leen con detenimiento, de los descendientes de Jacob que entraron a Egipto, o sea que no incluía a Jacob. Pero muchos otros comentaristas coinciden que lo que completa el número 70 era la Shejinah, la presencia divina del Eterno que acompañó a ese exilio al cual estaban yendo a los descendientes de Jacob, a los 69 descendientes de Jacob, así completando el número 70. Por eso se cumple entonces la profecía que dice que yo descenderé contigo a Egipto, la última profecía del libro de Génesis, y yo también ciertamente te haré subir, y Joseph colocará su mano sobre tus ojos. Y más adelante vamos a comprobar que esto efectivamente es así, ¿no? Que la persona número 70 era la presencia del Eterno. Fíjese que esa expresión, yo descenderé contigo a Egipto, y yo, es en hebreo, Anoki eret imeka mitzraim veanoki, ¿no? Aquí tenemos, Anoki, yo, eret, descenderé, imeka, con ustedes, Mitzraimá, a Egipto, ve Anoki, y yo. Ahora, fíjense que esa y, que la resalté aquí en amarillo, que es la letra Vav, pictográficamente representa el clavo que une. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Yeshua, que es la presencia de Dios, iba a acompañar a Jacob a Egipto.
que él no tenía que tener miedo, porque él iba a ser clavado y crucificado. Muchos años después, ¿cómo sale el pueblo de Israel de Egipto? Cuando se cumple la profecía que los hizo subir, cuando el cordero de Pesaj fue sacrificado, que representa el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que fue crucificado, que es el que nos permite salir del mundo, del pecado y de la muerte. Entonces, cuando sumamos estas palabras, que suman 87, 385, 130, 205 y 81, nos da 888, que es el valor de la gematria de Jesús en griego, que el nombre de Yosef había sido oculto por el faraón, porque le cambió el nombre, le puso Safaz Panea, que significa el decodificador de códigos, el que revela los secretos. Y el nombre de Yeshua fue oculto en el nombre griego de Jesús, que cuando vemos su valor numérico en la gematria es 888, entonces se nos decodifica, se nos revela el secreto oculto, que era el mismo Yeshua que iba a descender con Jacob, Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios viniendo a este mundo, la que iba a acompañar a los 69 descendientes de Yosef, completando las 70 personas. Y en Marcos 8:34 dice: y llamando a la multitud, y hablando Yeshua, y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso fue lo que hizo Yosef. Terminó sufriendo, negándose a sí mismo para poder servirle a su familia, alimentarlo físicamente, alimentarnos espiritualmente, tal cual como Yeshua hizo con nosotros. El Rey vino a servirnos. Por eso, esta historia es una invitación a que salgamos del mundo, a que salgamos de la programación que el mundo nos da, que no es sana, que nos invita a ¿qué? A ganar o a perder. Los hermanos de Yosef ganaron porque lo vendieron y perdió Yosef. Y después Yosef tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos y entonces transformarse él en ganador y los hermanos en perdedor y vengarse. Pero no fue así, porque Yosef no tenía el programa de vida que nos da el mundo, porque él se sustentó con el amor de Dios, que es sanador. Y entonces él mantuvo su corazón puro, su mente sana, libre de ese odio, de ese rencor, libre de tristeza y de depresión. Y entonces, con el amor de Dios fue que Dios le dio sabiduría a Yosef para guiar a sus hermanos al arrepentimiento. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, negándonos a nosotros mismos, para que Yeshua revele su rostro ante cada uno de nosotros, nos salve, nos sane de esa programación enfermiza del mundo, nos sustente, y para que nosotros le podamos servir fielmente a Él. ¿Cómo lo vamos a servir fielmente a Él? Sirviéndole a los demás con un espíritu misericordioso, sembrando el reshit, las primicias al Mesías, para que sea conservado el cherit, que es el remanente de Israel. Y de esta manera la voluntad de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros y de su pueblo Israel. En el nombre de Yeshua. Amén. Shabbat Shalom.